Hola, soy Álvaro Ampuero, psicólogo, y hoy en Voz Baja hablamos de la crisis de los 30. Álvaro, ¿existe tal crisis, la crisis de los 30, empezar a cuestionarte todo, tu pareja, tu profesión, tus amistades? Temón, ¿eh? Mirá, venía pensando que si bien no es algo que está como escrito en un libro, tipo necesariamente a los 30 tenés una crisis, Ujú. puede haber crisis por distintos motivos, e incluyen muchos factores, pero definitivamente diría que es un momento donde uno se cuestiona un montón de cosas y es mucho más probable que tengas lo que podríamos llamar una crisis, ¿sí? Ujú. O sea, pero específicamente puede ser a los 29, a los 31, o sea, no es que a los 30 uno entra como en un estadio de cambio, ¿no? No, no, totalmente. Es como un número relativo para Ujú. señalar lo que suele pasar más o menos en ese momento de la vida, pero no es una cuestión que tenga que ver con la edad cronológica, sino que es, bueno, como una especie de marcador temporal, porque más o menos a los 30, poquito antes, poquito después, suele suceder una serie de cambios o de cosas que te van pasando en la vida que por ahí señalan algunos cambios, Transformaciones. transformaciones, Ujú. desilusiones, Mm. entonces hace que sea más probable que más o menos en esa época vos te empieces a preguntar cosas o empieces a hacer cambios más significativos que a los 20 tal vez. Ujú. Bueno, pero vamos a analizar un poquito por ahí algunas aristas propias de nuestra vida en sociedad. El trabajo, ¿no? Puede ser que te empieces como a preguntar, che, esto es lo que laburo todo el día, no me deja llegar a donde quiero llegar. Uno empieza a tener crisis existenciales con de qué labura, de qué se recibió, qué estudió. Es bastante típico, sí, de nuevo, no puede darte por ahí, puede darte por otro lado, pero Ujú. específicamente en el tema del trabajo, lo que suele pasar es que a los 20 yo creo que es como la etapa de, bueno, la creación, del querer lograr. Entonces vos estás queriendo recibirte o queriéndote establecer en tu trabajo, o sea, estás como con, todavía no alcanzás esas primeras metas, entonces es más como una, no sé, como una bandera que está allá lejos y que vos tenés que perseguir. Quizá cuando pisás los 30 muchas de esas cosas, en el mejor de los casos, ya han pasado. Llevas un par de años recibido, trabajando, ya no sos recién recibido, o bien si te dedicas a una profesión o a un trabajo de otro tipo, por ahí ya estás un poco más establecido, entonces ya pasó un poco el furor ese del querer lograr esas primeras metas, y bueno, se empieza a aparecer quizás el desencanto, es decir, bueno, tampoco ninguna profesión es todo maravillosa, Ujú. o tampoco es todo color de rosa, entonces ahí empieza a aparecer esto de, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿No? Realmente quiero esto, quiero otra cosa, un poco lo que hablábamos el otro día de, Ujú. eh, al final trabajo más de lo que disfruto, entonces, Exacto. bueno, empiezan a aparecer esas preguntas. Eso está como hoy más naturalizado en las generaciones nuevas, ¿no? Esto de el trabajo para toda la vida ya no es tan así, ya no se aferran tanto a esos, no a esas ideas los jóvenes. Puede ser Sí, creo que estoy de acuerdo con vos en eso, pero porque bueno, al acá, laburo de 12 horas, ¿viste? no, claro, Eso de, digamos que yo creo que ha cambiado mucho la forma de pensar el trabajo en general, ujú, y quizás ahí sí habría que establecer una diferencia entre las generaciones de antes y ponele que hasta los millennials, ujú, que más o menos conservamos ese formato, o algunos resabios de ese formato, y las generaciones más nuevas que ya directamente lo encaran de otra manera. ujú. Hoy quizá el sueño no es tener un trabajo en una empresa Y de jubilarte ahí, 8 horas y jubilarte ahora, claro, y sino que el sueño es, qué sé yo, esto como, no sé, eh, viajar, claro, tener libertad horaria, tener posibilidad de hacer lo que vos quieras, ujú, o esto como, no sé, laburar en casa, por ejemplo. totalmente, trabajar Claro. desde casa, Ujú, o inclusive se ve generaciones a edades mucho más tempranas, gente que ya empieza a pensar en proyectos como, bueno, voy a empezar a subir videos porque quiero ser youtuber, ujú, ¿no? Entonces tenés chicos de adolescentes que ya están pensando en eso, ujú, que claro, cuando llegan a los 20 tal vez ya tienen 10 años de ser claro, youtuber y ganan mucho más o tienen muchas más posibilidades que si hacen el caminito tradicional. ujú. De nuevo, no digo que sea una regla general, pero sí es algo que tal vez las generaciones nuevas ya lo piensan de otra manera. No significa que no tengan sus crisis, pero Ujú. bueno, tal vez van a ser otras para ellos. Y vos, bueno, hablamos de generaciones nuevas, hablamos de redes, ¿no? De redes, de tecnología.
¿Cómo influye eso en el ánimo de los más 30? Porque vos entrás, claro, y es una vida perfecta, todo el mundo se casa, tiene hijos, viaja. ¿Eso cómo va influyendo en el ánimo? Sí. Bueno, obviamente la mayor parte de las veces termina siendo un factor que está siempre ahí y que Ujú, siempre hay que ponerlo sobre la mesa, porque curiosamente es algo que lo tenemos tan a la mano que por ahí no nos damos cuenta de cómo nos afecta. Es como si fuera algo que se esconde ahí a primera vista, ¿no? ujú. El hecho de que, por ejemplo, Instagram, bueno, no sé si hablar de uno en particular, pero que se la suele llamar la red de la felicidad, nos olvidamos que es un recorte, que lo que vos estás viendo es una escena de un momento, de Todo algo estético aparte. que fue cuidadosamente curado para Claro. ese fin. Ujú, Entonces, eso multiplicado por todos los usuarios que uno sigue y todas las posibilidades al mismo tiempo, sí, parecería que siempre te estás quedando atrás o que ujú. siempre alguien está mejor que vos o que vos sos el único que no está haciendo eso, Progresando, porque claro. tu vida no es tan aesthetic Ujú, como la que aparenta ser la de todos los demás. claro. Entonces, bueno, afecta negativamente muchas veces, o sea, se sabe que genera más estrés, más ansiedad. Ujú. Inclusive hay investigaciones que muestran que la gente que deja de mirar tanto las redes comienza a tener más estabilidad emocional. O sea que no es que hay que dejarlas, pero hay que aprender a manejar la cantidad de tiempo que uno pasa scrolleando redes, Sí, digamos. totalmente. No solo la cantidad de tiempo, sino A quién saber miramos. qué estoy Claro. consumiendo, hacer un consumo más consciente Ujú, y recordarnos esto, vuelvo a decir, como esto que estoy viendo probablemente sea un recorte, probablemente no sea tan así, probablemente no sea tan fácil ni sea tan maravilloso como aparece. Entonces, hacer este ejercicio, ¿no? Y sí, a ver, yo no soy de la idea, no creo que sea realista decir no usemos más redes, ujú. pero sí creo que un uso más medido y sobre todo más consciente probablemente sea necesario. Bueno, metámonos en un tema que veo muchísimo en las redes, que es el amor, ¿no? La crisis de los 30 y el amor. Sí. Voy a hablar de las mujeres por hablar en términos generales, digo, pero puede ser que a los 30 vos empezás a tener esta idea de, che, yo ya no lo quiero caretear en el amor, quiero vínculos más estables, más comprometidos. Puede ser que te agarre un poquito a los 30 esta crisis de... Sí, a los 30 o inclusive a edades más grandes todavía. Ujú, Bueno, yo hablo con mucha humildad desde mi postura de varón, desde lo sí. que entiendo con, qué sé yo, viendo amigas y pacientes. Em, Creo que lo que pasa es que tal vez a los 30 vos ya has tenido la posibilidad de tener tus primeros acercamientos, de tener algunas relaciones Ujú, y sobre todo tus primeras desilusiones amorosas. Es mucho más probable a los 30 que a los 20 que vos de alguna manera pienses que el amor no es tan maravilloso o que ya no tengas tanto esa versión del cuento de hadas que tal vez tenés a la adolescencia o incluso a los 20, ujú, esta idea del amor romántico y demás. exacto. Entonces sí, se va perdiendo un poco la ingenuidad, no ingenuidad en un mal sentido, sino como esta primera idea que es un poco más ingenua que todos tenemos Ujú, de que el amor va a ser fácil y demás y empezás a valorar o a querer otras cosas, así como a poner límites a otras cuestiones. Entonces, a los 30 yo creo que mucha más gente, y particularmente muchas mujeres, ya se animan tal vez a poner más límite en, no, no quiero esto, no voy a bancar aquello, etcétera. Inclusive me acordaba el otro día que hicimos una investigación en un momento en un posgrado, donde las personas iban señalando cuáles son los aspectos por los cuales eligen a una pareja, ¿no? Y era muy interesante cómo cuando lo cruzabas por edad, la gente más 30, 40, 50, las palabras que más salían eran, por ejemplo, compañerismo y honestidad. ujú. Y nosotros hacíamos esta lectura de, bueno, claro, tal vez tiene que ver con que si ya viviste un montón de relaciones y te mintieron, te fueron infiel, te desilusionaron, y de repente, más que la belleza, más que el dinero, más que otras variables que aparecen en edades más jóvenes, las personas más grandes valoran esas dos. O sea, alguien que de verdad te acompañe y alguien que te sea honesto. Te pregunté por las mujeres porque vamos a tirar ese facto famoso de las mujeres maduran un poquito antes que los varones, o maduran estas ideas antes que los varones, o sigue ligado a esta cuestión sociocultural de que del amor romántico y que Claro. hay edades para ser mamá, para casarse, para... Mira, yo creo que mientras más avanza la ciencia de la psicología, más Ujú, entendemos respecto a los tiempos que es algo subjetivo, o sea, que bien. no hay un tiempo determinado para nada,
sino que cada uno tiene su recorrido. Sí creo que entre hombres y mujeres es diferente por ahí la manera en la cual se va viviendo esto. No me animaría a decirte algo de maduran antes, maduran después, pero sí creo que es diferente el recorrido, porque tal vez la mujer eh, está mucho más cerca de toda esta idea de, justamente por estas cuestiones tradicionales, tal vez tiene más presión de, bueno, no sé, siempre recuerdo entrevistas de Susana Jiménez, pero ¿y tenés novio, nena? La pregunta que Cinco hago. años Sí, tenía la sí. nena. Es decir, está mucho más metido en la historia de lo que debería ser Lo que convertirse en debería ser. mujer, ¿no? Y las presiones y demás, eh, que tal vez al hombre se le exigen otras cosas. Al hombre es, bueno, y vas a ser ¿Qué vas a millonario, y estudiar? qué vas a Claro. estudiar, y te vas Ujú, a comprar, mirá los autos que vas a tener, no ujú. sé. Entonces tal vez es algo que se va pensando de otra manera, y quizás puede ser algo así como al principio que se le dé más, Importancia, sí, o claro, valor. como que al principio tal vez puede ser que quizás las mujeres estén un poco más pendientes, entonces eso hace que más rápidamente adquieran experiencia, Ujú, digamos, y que tal vez otros objetivos puedan aparecer después, y quizás en el hombre es al revés, el hombre tal vez entra pensando en otras cosas o pensando, no pensando tanto en, bueno, lo primero que quiero es conseguir pareja estable, y quizás eso le llega un poco más tarde. ujú. Vamos a ir cerrando. Voy a tomar una idea que dijiste vos. Desilusión, dijiste hace un ratito. ¿Son los 30 una etapa de desilusión que después te van a llevar a forjar bases copadas y firmes, digamos? Es una etapa en la que te empezás a desilusionar de muchas cosas y decir, bueno, yo ya con esto no voy a transar, esto no me gusta. Ujú. Creo que es una buena manera de pensarlo, sí. Si no Y- pensás la desilusión como algo negativo necesariamente, sí. En el sentido de que, a ver, no todo es malo, digamos, sino que lo interesante de los 30 y sobre todo lo que yo observo es que a los 30 tal vez ya tenés otra comprensión de algunas cosas, tenés más estabilidad emocional o psicológica, tenés más, un poco más de seguridad que a los 20 para decir esto quiero, esto no lo quiero, y eso tiene mucho que ver con, sí, con haberte desilusionado de cosas que pensabas o cosas que no fueron como querías, pero que también te abren la puerta para otras posibilidades. Entonces, en ese sentido, sí, es una etapa de desilusión y también una etapa de segunda adolescencia, en el mejor de los sentidos, como, Ujú, o con ellos nosotros coloquialmente nos reíamos a veces con mis colegas porque es eso, es como, ahora estoy viviendo una segunda adolescencia porque me permito hacer cosas que antes no me permitía hacer o porque ahora soy un poco más libre, soy un poco más descontracturado que lo que era incluso a los 20, gracias a haber hecho el esfuerzo de conseguir ciertas cosas y que después me diera cuenta de que no valía tanto la pena bien, entonces a preguntarse y a disfrutar la la segunda segunda adolescencia. adolescencia. Sí, totalmente.